Muy buenos días. Por acá, su amigo Néstor Duque de Arquicómputo con información nueva sobre el tema del AutoCAD. Hoy no voy a mostrar en este video la realización de objetos, tanto 2D o 3D, sino vamos a hablar del tema de los formatos que permite este programa AutoCAD. Para empezar, recuerden que el formato original de los archivos de AutoCAD es la extensión DWG, que es Drawing, ¿no? DWG es un formato que el programa asigna a todos sus archivos como extensión y que es reconocido por cualquiera de las versiones del programa, excepto que tengamos un tema de versiones en el tiempo. Entonces, el primer punto que vamos a hablar es sobre esa parte. Bueno, entonces, si yo trabajo en una versión específica, por ejemplo, en mi caso yo tengo un AutoCAD Architecture 2020 abierta y tengo un archivo cualquiera que puede ser un 2D o un 3D, cualquier archivo de AutoCAD con el contenido de objetos que sea. En este momento, este archivo en las en los discos debe estar identificado como DWG en la extensión después del punto, ¿no? Punto DWG. Si yo le doy simplemente el comando guardar save, el que ha guardado con la misma extensión y en la misma versión del programa que lo abrió de la plataforma 2020. Pero ocurre que muchas veces hay usuarios que tal vez no hayan actualizado o cambiado su versión del AutoCAD y tenga una versión un poco anterior a esta. Digamos, por ejemplo, que yo tuviera una versión 2013 o 2010 o menos. A veces, sin necesidad de que la persona que ha recibido el archivo nos solicite una versión anterior que sea compatible con la plataforma de ellos, puede ser bueno de pronto guardarlo en versiones anteriores, pero si nos lo piden con mayor razón, entonces en ese caso ya no le damos por la opción salvar, sino save as, guardar como, que puede ser por aquí por el icono de la parte superior o por file, save as, ¿no? También se puede escribir en el teclado esto. Al llegar aquí en la opción guardar como, en la parte inferior aparece AutoCAD 2018. En este momento es la versión que está identificando el programa para este arquitecto 2020. O sea, es válido desde el 2018, pero lo que les decía, supongamos que el usuario nos pide que la quiera en una versión anterior, entonces podemos darle AutoCAD 2013. Entonces, si uno quiere puede cambiar el nombre, si no puede conservar el nombre, solo que al grabarlo, al darle guardar aquí, en este caso, que si lo reemplazamos vamos a darle que sí. Al guardarlo, en este caso, no hay un cambio real en los objetos ni en el contenido del archivo. En realidad sigue siendo lo mismo, pero versiones anteriores a este 2020, como por ejemplo una 2018 o 2013, obviamente pueden, y también una 2014, pueden leer el archivo y abrirlo. En el caso de que esto estuviera en una versión muy superior a la plataforma que tenemos para trabajar, puede botar error a la hora de intentar abrirlo, donde el programa indica que el archivo no puede ser abierto porque no corresponde a la versión actual. Entonces,
Esto no solamente sucede con el AutoCAD, sino también sucede con muchos otros programas. Por ejemplo, con las aplicaciones del Office también existe esa posibilidad de tener temas de versiones de archivos con entornos de trabajo que han ido evolucionando con los años, con el tiempo. En el caso del AutoCAD, teníamos previamente una serie de versiones que llegaron en una parte hasta la versión 2000 y ahí empezó la serie 2000 hacia arriba, 2000, 2001, 2005, 2014, que fue una versión bastante utilizada, 2013 y 2014, pero luego empezamos a subir hacia las versiones 2016 en adelante, 2016, 2017, 18, 19, 20, 21, 22, ya vamos en la 2024. Entonces, en el caso de estos archivos de AutoCAD, si tenemos problemas con, con la existencia de la versión adecuada que lo identifica, una forma es que lo guardemos en esa versión, sea que yo lo haga o que lo haga la persona que me lo envió. Si yo veo que a mí no me abre, entonces yo le solicito al remitente del archivo que por favor me lo guarde en una versión menos, menos actualizada, o sea, una versión más atrás. Ahora, si ustedes de pronto descubren que con mucha frecuencia hay usuarios con los cuales usted comparte este tipo de archivos, otros profesionales, y siempre le están solicitando que por favor lo guarden en una versión más atrás, puede hacer una cosa, mire, pueden darle la opción OP, o sea, options, ir a opciones del programa, a la configuración del AutoCAD, y donde dice Open and Save, aquí en las pestañas arriba, aquí está la versión en la que actualmente este está guardando en versión 2018, que es la máxima versión de AutoCAD disponible para este 2020. Pero yo, por ejemplo, le puedo decir que me lo guarde en una versión más atrás, por ejemplo, 2013, acá, y le doy OK. Entonces, sin necesidad de que yo le dé guardar como solo con que le dé la opción salvar, save, ya él queda en una versión 2013 de aquí en adelante. Eso en el caso de que ustedes estén compartiendo información con otros profesionales, por ejemplo, con los ingenieros o con otros arquitectos, y noten que siempre les están solicitando que por favor le cambien la versión. Entonces, para no tener que estar haciendo eso constantemente, usted siempre lo guarda en una versión más atrás, se lo envía y allá lo pueden abrir. Y si la persona quiere guardar una versión más adelante, pues vuelve y le da lo mismo, le da guardar como Save As, y acá en la lista pues le puede dar otra vez, aquí, perdón, acá, si le da 2018 aquí y salvar, queda otra vez en la versión actual que era 2018. Bueno, esta parte solo tiene que ver con el problema de que a medida que los programas avanzan en su diseño y hay versiones más nuevas en los años, entonces puede ser que necesitemos estar subiendo o bajando la versión del dibujo o del archivo, lo que contenga, para que estas plataformas lo puedan abrir. Pero siempre sin perder de vista que este DWG, que es como Drawing, es el formato original del programa y es el que incluso los sistemas Windows ya tienen identificado como válido para archivos de AutoCAD. Entonces, toda vez que usted tiene su archivo guardado en esta extensión de WG, el sistema operativo perfectamente lo asocia con el programa
y lo abre en la versión que usted está trabajando en ese momento, en la versión que tenga instalada o actualizada. Bueno, ahora viene un segundo punto que puede no ser de tanta frecuencia, pero eventualmente se les puede presentar esta situación. Resulta que Autodesk fue de los pioneros en el tema de los programas de graficación vectorial, como es el caso del AutoCAD. Y como empezaron a aparecer otros programas similares, llegó un momento en que a veces había que migrar de un programa al otro. Con esa situación se presenta un detalle y es que si el formato era DWG, muchas veces el otro programa no lo identificaba, no lo podía abrir. Entonces aparece un formato nuevo que es muy universal, que es la extensión DXF, o sea, Drawing Exchange Format, formato de intercambio de dibujos que lo diseñó Autodesk. Y esta extensión de XF es la que permite que muchos de los archivos nuestros de AutoCAD puedan ser leídos por otros programas a veces de topografía o programas de otro tipo de modelado, por ejemplo como el RIN o incluso a veces el 3D Max. Entonces, si de pronto a ustedes le solicitan una versión distinta al DWG, le pueden dar por aquí por la opción Save As, guardar como, y aquí abajo escogen el formato, mire, aquí está, DXF, Drawing Exchange Format. Estas extensiones también vienen por años. Puede ser, por ejemplo, la última sería la 2013 aquí, o esta, que sería de la versión actual, que sería como el 2018. Depende de lo que les pidan. Entonces, digamos que fuera esta 2013, le damos guardar. Y él allí crea como un duplicado del archivo DWG, pero ahora con extensión DXF, que le puede enviar a la otra persona para que lo abra en el programa que él tiene, el programa que se lo iba a identificar. Pero igualmente yo también lo puedo abrir si caso tal lo llego a necesitar. Vamos a suponer que este ya no lo tengo aquí en pantalla, pero yo lo guardé como con extensión de XF3. Ahora le voy a dar abrir archivo, Open Files. Y podría ser que no lo tengo en DWG. Entonces, aquí él está identificándome en la lista de los que son de extensión DWG, pero le voy a decir que me muestre los que son de XF. Y ahí aparece plano cerrito de XF. También en ese caso puedo abrirlo. Ahí yo lo abro en extensión de XF y puedo trabajar con él. Solo que al momento de guardarlo al final, yo le puedo dar que lo guarde nuevamente como DWG, que es la versión original del programa. Esta parte de guardar en formato Drawing Exchange Format, o sea, en formato de intercambio de dibujos, es sobre todo para que los archivos de uno sean compatibles con otros programas, con otras aplicaciones, a veces aplicaciones que manejan temas de modelado de superficie NURBS o simplemente que utilizan otro tipo de intercambio en la parte vectorial de los dibujos. Los programas de tipografía es uno de los que a veces tiene esa condición y es que el WG pronto no lo identifican para abrirlo, entonces se puede hacer por este lado, por DXF. Es un formato muy universal que puede ser que en algún momento ustedes se lo soliciten. En ese caso, pues solamente es decirle guarde como y cambiar el formato del archivo. Pero ese DXF es
igualmente válido para las plataformas, las versiones de AutoCAD, es decir, que también lo puede abrir en AutoCAD y luego guardarlo con la extensión. Si yo luego le doy guardar como, aquí abajo puedo darle nuevamente que lo guarde como DWG. Ahí en este caso le doy que lo cambie. Entonces, ya en la lista de archivos no tengo el DXF sino el DWG, pero puedo, si quiero, puedo crear las dos versiones en formato de intercambio de dibujo o en el formato original de AutoCAD. Muchos de ustedes, los que están viendo el video, tal vez todavía no identifican la importancia de esto que estamos haciendo, pero cuando llegue la hora, tengan presente que hay una parte muy universal en todas estas aplicaciones de programas vectoriales, donde a veces es necesario intercambiar objetos, intercambiar información, dibujos, compartirlos, editarlos en otros programas. Vamos a ver una siguiente que es guardar como. Y aquí abajo en la lista, bueno, aquí en guardar como lo tenemos solamente en las extensiones DWG o en DXF. Bueno, o la otra es ir por aquí por File y darle Export. Y en Export, por ejemplo, hay una posibilidad y es exportarlo con otras extensiones, con ASIS. Esta extensión ASIS es válida para programas que son de modelado tridimensional. O como un archivo de graficación en píxeles BMP o como un bloque de AutoCAD. Bueno, aquí en estas opciones por ahora no veo la que estaba buscando, pero igual también puede ser exportado hacia, por ejemplo, hacia versión de 3D Max. Esta opción de DWG Convert también permite lo que vimos hace un rato, que era cambiar la versión del dibujo que le vamos a enviar a alguien. Hay algunas aplicaciones, como el caso, por ejemplo, del 3D Max, que incluso perfectamente identifican un archivo de extensión de WG porque justamente el 3D Max también fue diseñado por Autodesk, la misma, los mismos programadores de AutoCAD. Entonces, ellos dejaron abierta la opción de que el WG pueda ser igualmente grabado como 3DS, o sea, 3D Max. Incluso cuando le damos la opción abrir, aunque yo no tengo archivos de 3D Max en este momento, pero bueno, aquí no tengo. Pero
3D Max permite abrir archivos de estas plataformas. Bueno, no les voy a quitar más tiempo con este tema. Es solamente para que lo tuvieran en cuenta, porque muchas veces tenemos que intercambiar información con otros profesionales o con personas que trabajan en otras plataformas. Así que no hay que preocuparse si nos piden una versión más atrás. Por ejemplo, también a veces lo de bajar la versión de AutoCAD puede ser necesario para abrirlo, para importarlo dentro. En el caso existe un modelador que se ha vuelto muy popular, que es el SketchUp. Pero el SketchUp también, dependiendo de la versión del SketchUp que tengamos, asimismo da la posibilidad de abrir o no abrir o no recibir un archivo de AutoCAD. Yo, por ejemplo, tengo un SketchUp 2018. Si yo en este momento le guardo este archivo en esa versión, en la versión que tengo actualmente abierta, y trato de importarlo en Sketch, me va a botar error, me va a decir que no es válido. Entonces, ahí me toca hacer una cosa, es venir aquí y guardarlo una versión más atrás para que ese Sketch que no es una versión tan reciente, me lo pueda identificar. Entonces, algunos programas siempre son muy restrictivos en cuanto a las versiones que estemos utilizando en el uno y en el otro. En otros casos puede que no lo sea, como el caso del 3D Max, que ya les decía, yo no lo utilizo, pero sé que hay muchos que emplean el 3D Max y que perfectamente pueden abrir archivos de estas versiones nuevas. Ahí también está una parte de intercambio de información con con otros software más recientes, de los cuales por ahí en algún momento hablamos, que es el tema de los BIM, Building Information Modeling, que son programas que utilizan ya una tecnología mucho más reciente, que es lo de la base de datos actualizada, donde programas como Revit, que es de Autodesk, o Archicad, que es de otros fabricantes, pueden tomar como base archivos nativos DWG para luego leerlos en esos programas y finalmente guardarlos con la extensión que tienen estos programas. Bien, entonces, si llegan a necesitar algún tipo de intercambio de archivos, traten de aplicar estos consejos que, como decía, no intentan que usted se vuelva un experto en trabajar con objetos de AutoCAD, pero a veces el problema cuando utilizamos estas plataformas es que todo no se reduce solamente al hecho de aprender a dibujar y a dibujar, sino que también tenemos que aprender a manejar todas las opciones del software. Yo siempre he hecho un comparativo, digamos, una analogía de lo que ocurre con estos programas y lo que ocurre con aquellos que aprenden a conducir un vehículo. De pronto piensan que la parte fundamental y única es aprender a darle encendido y a darle un arranque al vehículo, pero se olvidan que el vehículo tiene una cantidad de mecanismos que no necesariamente nosotros tenemos que dominar, pero sí por lo menos conocer la parte básica de él para saber que si el carro no da encendido puede ser o porque no tiene batería o porque le acabó el combustible. Y eso a veces puede ocurrirnos también en estos programas. Muchos de los usuarios, yo he encontrado que a veces se quedan varados intentando trabajar con AutoCAD, no porque no sepan hacer líneas, rectángulos o sólidos, sino porque de pronto desconocen esta parte que es básica, aunque menos frecuente en el uso del programa, que es cómo funciona
la herramienta dentro de los sistemas operativos y dentro de la interacción que tienen ellos con otros programas de utilidades similares o iguales a este. Entonces, aquí estamos hablando hoy del tema de archivos de dibujos con el mismo AutoCAD en otras versiones, pero también con otros programas que no necesariamente tenemos. Yo, por ejemplo, no tengo, por ejemplo, Rhino, pero a veces Rhino también me permite que yo abra sólidos y en el Rhinoceros yo puedo, por ejemplo, darle una orden para que me haga un desarrollo de un sólido, cosa que nos ahorra muchos pasos en ciertas tareas. Y por ahí tuve una experiencia hace algún tiempo y es que en alguna parte yo envié unos archivos de WG y necesitaban hacer unos procesos, incluso para los sólidos pasarlos a unos robots que hacían el modelado de unas formaletas, pero no les servía el formato de WG. En ese caso fue para España y me tocó cambiarlos a formato DXF, que era un formato de intercambio universal, y por ahí lo pudieron resolver. Entonces, ahí les dejo esta inquietud. Espero que no los haya cansado mucho con mi información, pero me parece vital que la tengan presente.